Bella, hermosa y poderosa, olvidada en un camino, confundida con esclava, víctima de abusos y torturas, pocos sabían quién era ella en realidad. La carreta avanzaba con crujidos secos por un camino olvidado entre montañas rojizas, en algún punto remoto del viejo oeste. El destino era un lujoso retiro de descanso, donde autoridades estadounidenses y diplomáticos extranjeros compartirían días de tranquilidad, baños termales y vinos costosos. Entre los pasajeros estaba Amina, una mujer de piel negra brillante, de 25 años, con rasgos que mezclaban una elegancia real y una fuerza silenciosa. No era solo una invitada, era hija de Maconen III, uno de los reyes más influyentes de África, soberano de tierras donde los vientos susurraban historias milenarias. Te pido que te suscribas al canal y dejes tu like para ayudarnos a continuar con las historias. Ahora relájate y disfruta de la historia. Amina dominaba varios idiomas, acostumbrada a ser reverenciada. Llevaba joyas finas de esmeralda talladas por artesanos reales y en el cuello un medallón de oro con la insignia de su linaje, el león de Seba. El viaje transcurría en calma hasta que los caballos necesitaron descansar. Pararon en las montañas Blackbird, donde el viento silbaba entre las rocas y una pequeña fuente murmuraba en silencio. Los pasajeros bajaron para estirar las piernas. Amina, cautivada por el lugar, se alejó para recoger una flor de pétalos azules que crecía entre rocas volcánicas. Era bella, rara, símbolo de resistencia. Fue en ese momento cuando todo se derrumbó. ¡Vamos! ¡Estamos atrasados!, gritó el cochero azotando a los caballos. Los pasajeros regresaron a toda prisa y sin que nadie lo notara, la carreta partió sin Amina. Ella escuchó los cascos alejándose y corrió descalza, gritando. El polvo nublaba su visión. Cuando alcanzó el camino principal, solo quedaba el eco lejano y la soledad. Amina intentó seguir el rastro, pero la ruta era confusa. El calor sofocante y la sed comenzaba a doler. Sus rodillas flaqueaban cuando oyó algo a sus espaldas. ¿Qué tenemos aquí?, dijo una voz ronca, acompañada del clic de un rifle. Al ser cargado, dos hombres aparecieron sucios, malolientes, con ojos quemados por el sol y manos acostumbradas a la violencia. Uno era Dwight, un cazarrecompensas conocido por capturar esclavos fugitivos. El otro, Jeb, lucía una barba desaliñada y dientes manchados de tabaco. ¿Sola en este lugar, bien vestida y negra? «Esto huele a fuga», dijo Jeb. «¿De dónde escapaste, pequeña? ¿De la hacienda del sheriff Conroy o de las colinas del sur?», se rió Dwight, acercándose. Amina intentó explicar en inglés, en francés, en su lengua natal, pero ellos solo vieron a una mujer negra bien vestida sola en el desierto. «Está fugada, y sabes qué hace Conroy con las que huyen, ¿verdad? Primero las compra. Luego, las quiebra», dijo Dwight, sacando una cadena oxidada del morral. Ella luchó, arañó, mordió, pateó, pero estaba débil. La cadena se cerró en sus muñecas y pronto fue atada a la montura del caballo como una prisionera de la tierra. El camino a Dustville, el pueblo más cercano, fue una tortura. Las piedras cortaban sus pies, el calor quemaba su piel y los hombres se reían. Al llegar a Dustville, Amina vio un lugar sin ley. Era un pozo de miseria donde los esclavos aún se vendían como ganado. En el salón principal, borrachos vomitaban en las banquetas, prostitutas dormían en el suelo y las moscas rondaban heridas, abiertas. En el centro, bajo la sombra de un poste viejo, un hombre de sombrero blanco y chaleco de cuero los esperaba. Era el sheriff Conroy, dueño del pueblo y de decenas de vidas encadenadas. «¿Qué trajeron esta vez?», preguntó, rascándose la barba canosa. «Una fugitiva de lujo», dijo Dwight empujando a Amina al suelo. «Mira esa joya en su cuello. Nunca vi a una esclava tan adornada».
El sheriff se agachó, arrancó el medallón con brutalidad y lo examinó a la luz. Esto es oro de verdad, pero sus ojos, esos valen más. Arderán lentamente. Amina no lloró, no gritó. Lo miró como si estuviera viendo su tumba. Llévenla a la posada. Aprenderá a obedecer antes del atardecer, ordenó Conroy. Mientras la arrastraban, Amina pensaba en su padre. Él lo sabría. Él vendría. Siempre supo que su hija no era una flor frágil, sino la semilla de un imperio. Miles de kilómetros más allá, el Palacio Real de Seba resonaba con gritos. «¿Cómo que desaparecieron con ella?», rugió Macón en tercero, arrojando al suelo una copa de oro. «Quien se atreva a tocar la sangre de mi casa, pagará con fuego». El mensajero, de rodillas, suplicaba clemencia. La carreta regresó, pero ella no. Todos pensaron que estaba en otro vehículo. Maconnen se levantó, no como un rey, desesperado, sino como un guerrero renacido. Ordenó movilizar al ejército negro, su guardia personal. Mapas se desplegaron sobre la mesa. El barco real se preparó para cruzar el océano. Rastreen cada pueblo en el desierto estadounidense, cada aldea, cada campo. Si los cielos lo permiten, traeré a mi hija viva. Si no, dejaré un rastro de sangre y cenizas donde ella respiró por última vez. En la terraza del palacio, los tambores de guerra comenzaron a sonar. La bandera real se pintó con trazos de luto y venganza. En el viejo oeste, la tormenta que se acercaba no sería de arena, sino de guerra. Las primeras luces del amanecer apenas rozaban los tejados cuando Amina despertó con un balde de agua sucia arrojado a su rostro. Se encontraba acurrucada en un rincón oscuro de un sótano sofocante, donde el hedor a mojo, orina y sangre vieja impregnaba el aire. Estaba descalza, cubierta de harapos, con las muñecas marcadas por las cadenas que no le habían quitado ni para dormir. «Levántate, princesa de la basura», gritó una mujer de voz áspera, arrojándole un trapo sucio para que se secara. «El sheriff te quiere en la cocina, y no tardes, o te cortan la ración». Era Marta, una ex-esclava que ahora actuaba como una especie de carcelera para los recién llegados. Sus ojos hundidos delataban años de sufrimiento, pero allí se aferraba al único poder que le quedaba, un poco de control sobre las demás. Amina intentó levantarse, pero su cuerpo dolía. Cada músculo, cada hueso protestaba. Aún así, plantó los pies en el suelo frío y alzó la cabeza. Se negaba a parecer derrotada. Caminó cojeando hasta el fondo de la posada, donde las ollas hervían sobre fogatas improvisadas. Allí, decenas de mujeres cortaban verduras, limpiaban vísceras de animales o fregaban el piso con las manos. Miradas breves y silenciosas se dirigieron a ella. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Le asignaron pelar papas, pero sus manos, antes, acostumbradas a pergaminos y cuerdas de arpa, temblaban bajo el peso del trabajo rudo. Sus dedos se cortaron con la navaja oxidada. La sangre corrió, pero nadie ofreció ayuda. «No durarás una semana», dijo Marta con una sonrisa torcida al pasar. «Aquí la belleza se desvanece, el orgullo se pudre y el nombre se pierde. A nadie le importa quién eras, solo importa lo que vales ahora. Nada». Pero Amina no respondió. Dentro de ella una furia crecía. No era solo el dolor, era la humillación, la injusticia, el olvido. Era saber que su vida había sido arrancada brutalmente y que los hombres que la trataban como esclava no tenían idea de quién era en realidad. Esa noche la enviaron al salón principal. Los clientes blancos, borrachos, reían a carcajadas, jugaban cartas y derramaban whisky en el suelo de madera. Ella servía bandejas bajo abucheos y silbidos. Uno de ellos, un viejo cazador sin dientes, la jaló del brazo. «Vaya»,
A esta no la había visto. «¿Llegaste ayer, muñeca?», dijo, pasándole la mano por el rostro. Amina se apartó con rabia, pero otro cliente la empujó de vuelta. La bandeja cayó. El vaso de vidrio se rompió. El salón quedó en silencio. El sheriff Conroy se levantó lentamente de su mesa, masticando un palillo. «¿Qué pasó?» «¿Aquí?» «Ella me empujó», dijo el viejo, indignado. «Esta negra es insolente». Conroy se acercó, miró a Amina por unos segundos y con un movimiento rápido le dio una bofetada que la tiró al suelo. El salón estalló en risas. «Primera lección, niña», susurró al inclinarse. «Aquí no eres nadie. Obedecerás o sangrarás». Esa madrugada, Amina lloró en silencio en el sótano, pero solo por dentro. Sus ojos permanecían secos. Recordaba las palabras de su padre: «Cuando todo a tu alrededor se derrumbe, aférrate a quien eres». Solo así el mundo se verá forzado a recordar. En el continente africano, el barco real cruzaba el Atlántico en silencio. A bordo, el rey Makonnen III estaba de pie en la proa, envuelto en su manto de guerra. A su lado, el general Zuberi, un hombre de ojos afilados y cuerpo curtido por el combate. «Los mercaderes de los puertos confirman que la carreta pasó por las montañas Blackbird», dijo Zuberi, «pero el nombre que más se repite en los informes es Dazville». Makonnen apretó los puños. «Prepara a los hombres, entraremos por allí. Majestad, esa es una tierra sin reglas. Si descubren quién es usted, intentarán matarlo antes de que pise el suelo seco». El rey no dudó. «Entonces será la tierra donde enterraré sus cuerpos». Zuberi sonrió complacido. Mientras tanto, espías de la comitiva ya se infiltraban en territorios estadounidenses. Uno de ellos, Samir, se hacía pasar por vendedor de esclavos en ferias locales, anotando nombres de pueblos que comerciaban con personas negras. Cada pista se enviaba en secreto por paloma mensajera al barco real, y una carta en particular llevaba un nombre subrayado 3 veces: Dazville. A la mañana siguiente, Amina fue llamada de nuevo al salón, no para servir. Esta vez sería subastada. Conroy la empujó a un escenario de madera en el centro del pueblo. Hombres blancos se agolpaban alrededor, con ojos hambrientos. La gente observaba como si fuera un espectáculo. El sol quemaba y Amina, con el rostro lleno de moretones, fue obligada a levantar los brazos. «Hija de príncipe o fugitiva de Hacienda», dijo el sheriff, «hoy comienza tu verdadera vida aquí. ¿Quién da más?» Amina miró al horizonte, no por escapar, sino porque sabía su padre estaba en camino, y cuando llegara no quedaría piedra sobre piedra. El martillo de hierro brilló un instante bajo el sol del desierto antes de golpear la madera, resonando en la plaza como un trueno seco. «¡Vendida!», gritó el subastador, sudando y jadeando. «Al señor Eldridge Crane, por 30 monedas de oro». Amina no reaccionó. Solo miró fijamente el suelo de tierra apisonada, con el corazón latiendo como tambor de guerra. En ese instante no sentía miedo, sentía rabia, silenciosa, fría, poderosa. Eldridge Crane bajó de su carreta con pasos pesados, flanqueado por 2 matones armados con rifles. Era un hacendado gordo y cruel, dueño de la mitad de las tierras al norte de Dazville, famoso por domar caballos salvajes y matar esclavos que se negaban a obedecer. Su bigote era fino, pero sus ojos tenían el brillo de quien coleccionaba dolor como trofeos. «Esta trabajará directamente en la casa», dijo, apretando la barbilla de Amina con sus dedos sucios. «Y si da un solo quejido, le arrancaré la lengua». Conroy rió como si fuera parte del espectáculo. La gente aplaudía, pero Amina solo memorizaba rostros, nombres, insultos. Estaba grabando cada detalle. Sabía que una tormenta se acercaba y ella sería su centro. Al otro lado del océano,
Un nuevo día nacía en fuego y acero. El rey Makonnen III, ya en suelo americano, lideraba un pequeño grupo de élite. Hombres silenciosos como sombras, vestidos con ropas camufladas y armados con cuchillas ancestrales, tan afiladas que podían cortar hasta el orgullo de un imperio. En el puerto de Newport habían interrogado a mercaderes, sobornado a cocheros y rastreado cualquier pista de una mujer negra abandonada en un camino el mes anterior. Todas las rutas llevaban al mismo lugar: Dashville. ¿Cuántos hombres? ¿Lo quieres llevar?, preguntó el general Subery, mirando el mapa de la región bajo una tienda improvisada. Todos, respondió el rey, y entraremos como fantasmas. Nadie lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. ¿Quieres guerra? Makonnen lo miró fijamente. No la quiero. Voy a traerla de vuelta. Quien intente detenerme es quien la querrá. En la hacienda de Eldridge, Amina fue llevada a rastras al piso superior de la casa. La decoración era rústica, de cuero y madera oscura, con un olor a sudor, grasa y tabaco rancio. En las paredes había retratos, hombres armados, caballos disecados, pieles de animales y trofeos de caza. Pero nada era tan aterrador como la idea de estar sola. La encerraron en un cuarto trasero. Una ventana diminuta daba a un patio seco donde otros esclavizados trabajaban bajo el látigo del capataz. Dentro solo había una cama estrecha y un balde con agua sucia. La puerta se cerraba con llave desde afuera, todas las noches. En Mayonnaise, la primera cena, Amina se negó a comer. A Eldridge no le gustó. «Si no tienes hambre, trabajarás el doble mañana», dijo. «Y nada de bañarte hasta que aprendas a obedecer. Aquí mando yo». Al tercer día ya servía el desayuno de rodillas con una cuerda atada a la cintura. Los sirvientes la miraban de reojo, entre lástima y miedo. Solo una se acercó, una anciana de piel arrugada y manos callosas, llamada Doña Ruth. En la cocina, mientras revolvía un guiso aguado, Ruth susurró: «Te vi cuando llegaste. Vi tu mirada. No eres como los demás». Amina no respondió, pero no hizo falta. La anciana continuó: «Cuando llegue el momento, te ayudaré a escapar. Pero hasta entonces, escucha bien, sobrevive». En Dashville, una figura encapuchada caminaba por las calles con pasos cautelosos. Fingiendo ser un vagabundo, espiaba tiendas, caballos y guardias. Era Samir, el espía de la corona, que ya había infiltrado otros pueblos y enviado informes cifrados por Paloma. Ahora tenía algo concreto. Subastaron a una mujer negra esta semana. La compró Eldridge Crane, murmuró tras escuchar a dos vaqueros en la taberna. Esa misma noche envió un mensaje urgente a Makonnen. «Confirmado, está viva, en Dashville, esclavizada en la hacienda Crane. Espero órdenes». En la hacienda, Amina enfrentaba su prueba más dura: soportar la humillación sin dejar que la quebraran. Una noche Eldridge la llamó para conversar. Los sirvientes sabían lo que eso significaba. Ella entró con la barbilla en alto, pero cuando él intentó tocarla, lo empujó contra la pared y agarró una botella de potí, vidrio. «Si me tocas, juro que te corto de arriba a abajo», susurró con los ojos ardiendo de odio. Eldridge, borracho y sorprendido, tropezó, cayó y rió. «Tienes fuego, muñeca, pero el desierto siempre apaga todo». Salió tambaleándose. Esa noche no volvió. Amina durmió con la botella rota escondida bajo el colchón. Estaba decidida: si nadie venía por ella, escaparía sola y quemaría ese pueblo en el proceso. Pero no sabía que en ese preciso momento, la primera patrulla de guerreros del rey Makonnen ya había cruzado el río que marcaba el límite de la región prohibida. Llegarían como sombras, y Dashville nunca volvería a ser la misma. La madrugada cayó fría sobre el desierto.
El viento silbaba entre las rocas como un presagio antiguo. Bajo el manto de la oscuridad, 20 hombres se movían como depredadores silenciosos. Las lanzas curvadas y los sables relucían a la luz de la luna. En sus ojos no había duda, solo determinación. A la cabeza de la tropa cabalgaba el propio rey Makonnen, con el rostro cubierto por un pañuelo negro y la mirada dura como piedra. Su caballo blanco pisaba firme en la arena sin hacer ruido. Habían dejado el campamento base 2 noches atrás. Desde entonces cruzaban valles áridos y cañones hostiles guiados por las estrellas y por Samir, que los esperaba en una cabaña abandonada a las afueras de Dustville. «La ciudad está vigilada por pistoleros», advirtió Samir al reunirse. «Hay guardias pagados en las entradas, espías en los tejados e informantes en cada esquina. Eldridge Crane es temido y respetado, y ella está en el corazón de su hacienda». Makonnen respiró hondo. «Entonces arrancaremos el corazón de esta ciudad». Mientras tanto, Amina fregaba el suelo de la cocina con agua helada y jabón de piedra. Cada movimiento hacía arder los callos de sus manos. Estaba sucia, hambrienta y vigilada. Aún así, su espíritu no cedía. Doña Ruth, la anciana cocinera, se acercó con un pedazo de pan escondido en el delantal. «Come, pequeña, antes de que alguien te vea». Amina lo tomó, agradecida, pero no dijo nada. Sus ojos estaban fijos más allá de la ventana. El horizonte estaba más oscuro de lo normal. Había algo extraño en el aire, un silencio diferente. En la ciudad, los saloons aún hervían de música y borrachera, pero en los callejones, uno a uno, los pistoleros de Eldridge comenzaban a caer. El primero murió con la garganta cortada detrás del establo. El segundo recibió una flecha negra en el pecho al salir a fumar. El tercero ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Los guerreros de Makonnen se infiltraron como fantasmas. Cortaban rutas de comunicación, saboteaban alarmas y tendían trampas en los caminos hacia la hacienda. «Tomaremos el lugar al amanecer», ordenó el rey al planear el ataque final. «Pero primero quiero que ella sepa que no la olvidamos». Esa noche, Amina tuvo un sueño. Veía a su padre sobre un caballo blanco, rodeado de guerreros, avanzando por un camino de sangre y arena. El cielo estaba rojo, y de fondo una voz resonaba: «Aguanta un día más, solo uno». Despertó sobresaltada por golpes suaves en la pared de su cuarto. «¿Quién está ahí?», susurró. Una voz respondió, baja, desde una tabla suelta: «Samir, enviado de tu padre. Él viene por ti». Los ojos de Amina se llenaron de lágrimas. Se quedó inmóvil un instante. Luego se acercó a la pared. «¿Está aquí, ahora?». «Mañana al amanecer. Quiere que te alejes de la casa principal a las 5. Habrá una señal. Entonces, corre. Abriremos el camino hasta ti». «Entendido». Miró a su alrededor memorizando la posición de los muebles, las ventanas, la distancia al granero. Esto era real. La libertad estaba cerca, pero aún no asegurada. Eldridge era un perro feroz, y ese día no pasaría sin su mordida final. Cuando el sol comenzó a salir, Amina fue llamada para limpiar el comedor. Estaba de rodillas fregando el suelo cuando Eldridge entró. «Hoy tengo visita. Un coronel del fuerte Taylor. Quiero la casa impecable, y tú servirás la comida». En persona. Ella solo asintió. Su mano temblaba, pero lo disimuló. Debía mantener la calma. Las 5 de la mañana se acercaban. La señal llegaría, y entonces... «¿Crees que eres mejor que los demás?», preguntó Eldridge, caminando hacia ella. «¿Piensas que puedes mirarme con esos ojos de princesa? Olvídalo. Aquí eres. Solo carne que me pertenece».
Se acercó para tocarla, pero antes de que lo lograra, un estruendo ensordecedor hizo temblar toda la casa. Amina se puso de pie de un salto. El sonido venía del este. Uno de los graneros había explotado en llamas. Los gritos comenzaron de inmediato. ¡Ataque!, rugió un guardia. Dustville despertaba en pánico. Los hombres de Makonnen estaban por todas partes. Disparaban desde los tejados, cortaban cercas, incendiaban almacenes y enfrentaban a los matones con espadas cortas y hachas de guerra. Makonnen avanzaba por el camino principal con una espada dorada en la mano, el rostro cubierto de arena, pero los ojos encendidos. «¡Avancen! ¡Trae a mi hija!», rugió, y sus hombres se dispersaron como una tormenta de acero. Amina corrió por la parte trasera de la casa. Un guardia intentó detenerla, pero ella ya había arrancado una estaca de hierro de la cerca y le golpeó el rostro con furia. Samir apareció entre las llamas. «¡Por aquí! ¡Vamos!», gritó. Corrieron por el campo abierto mientras las balas zumbaban sobre sus cabezas. Una carreta ardía, un granero se derrumbaba. Y detrás, Eldritch gritaba su nombre como un perro rabioso. Amina resbaló, cayó, pero Samir la levantó. «Solo unos pasos más», gritó él. Y entonces, en la cima de la colina, un caballo blanco surgió entre el fuego y el humo. El rey Makonnen, de pie, como una leyenda viva, alzó la espada. La luz del sol destelló en el metal como un rayo. Y en ese instante, Amina supo. Nada más la separaba de casa, salvo la última batalla. El cielo de Dustville estaba cubierto de humo. Las cenizas caían como nieve negra. Los galopes resonaban como truenos entre los escombros del pueblo, y en el centro de ese caos, dos hombres se acercaban con la furia de ejércitos enteros en las venas. Makonnen desmontó con elegancia y brutalidad. Su manto real, ahora rasgado y manchado de sangre, aún llevaba el emblema del león dorado de Etiopía. En su mano derecha, la espada ancestral de sus antepasados. En sus ojos, la tormenta de un padre que había cruzado el mundo por su hija. Eldritch Crane estaba rodeado por sus últimos 7 matones. Aunque sudaba, con el rostro sucio y la camisa empapada de alcohol y polvo de la explosión, no retrocedía. «Tienes valor, rey», escupió al suelo, «pero este es mi país, mis leyes. Aquí nadie toma lo que es mío». Makonnen no respondió. Solo caminó hacia él, con pasos firmes como tambores de guerra. Atrás, Samir ayudaba a Amina a esconderse entre los escombros de un almacén, protegida por 2 arqueros del desierto. Eldritch sacó su pistola, apuntando directo a la cabeza de Makonnen. Da un paso más y... ¡crack! Una flecha atravesó la muñeca de Eldritch, haciendo caer el arma con un tintineo metálico. Gritó y retrocedió, protegido de inmediato por 2 de sus hombres. «¡Mátenlo!», rugió. Los disparos comenzaron. Makonnen giró el cuerpo y se cubrió tras un barril, contraatacando con su espada contra 2 matones que se acercaron. Fue un espectáculo cruel. La hoja cortaba como fuego, y cada golpe era seguido de un grito y una caída. Uno intentó atacarlo por la espalda, pero Makonnen giró rápido, clavándole la espada en el estómago con la precisión de una leyenda contada junto al fuego. Eldritch intentó huir por la parte trasera de la casa grande, pero Amina lo vio, y débil, aunque exhausta, corrió hacia él como una loba. Tomó una viga caída, la levantó con ambas manos y gritó: «¡No escaparás!». Él se giró sorprendido, rió. «¿Me vas a matar con eso, princesita?». Ella intentó golpear su rostro, pero él esquivó y le dio una bofetada que la tiró al suelo. «Eres solo una mujer negra, nadie te escuchará aquí». «Pero yo sí te escucho», dijo una voz detrás de él. Makonnen, el rey, apareció como un dios furioso.
Tocaste a mi hija, la encadenaste, la trataste como animal, y ahora pagarás con sangre. Eldritch, aunque herido, sonrió. Que así sea, duelo, tú y yo. Maconnen se quitó la capa, arrojó la espada al suelo. Solo puños. Nadie dirá que te vencí por ser rey. El duelo fue brutal, dos mundos chocando, el desierto ancestral contra el viejo oeste. Eldritch era rápido, cruel, acostumbrado a matar para sobrevivir. Maconnen era preciso, resistente, forjado por la guerra y el amor por su familia. Intercambiaron golpes como martillazos, 1, 2, 3. La sangre corría por narices y cejas. Eldritch intentó meter los dedos en los ojos de Maconnen, pero recibió una rodillada que lo hizo caer de espaldas. Se levantó y escupió sangre. ¿Eso es todo lo que tienes, rey? Maconnen sonrió. Aún no te mostré lo que me impulsa. Amina, de pie a un lado, gritó: ¡Padre! Ese grito hizo hervir la sangre del rey. Corrió como un trueno, agarró a Eldritch por el cuello y lo levantó del suelo. Esto es por lo que le hiciste. Y con un último puñetazo, lo envió volando contra el muro de piedra de la casa. Eldritch cayó inconsciente, escupiendo dientes y derrotado. El pueblo quedó en silencio. Los últimos matones arrojaron sus armas al suelo. Los habitantes que se habían escondido por miedo comenzaron a salir, atónitos. Veían ante sí a un rey negro, majestuoso y cubierto de guerra, junto a una mujer negra que había sido esclavizada allí, frente a todos, durante tanto tiempo, y ahora era libre. Horas después, los cuerpos fueron enterrados. Eldritch, aún vivo, fue atado en una carreta y enviado bajo custodia al fuerte Taylor, donde respondería por crímenes contra personas libres. Maconnen se paró frente al pueblo entero y habló. La esclavitud terminó, incluso aquí, donde fingen que no. A partir de hoy, recordarán el nombre de Amina no como esclava, sino como una princesa que enfrentó el infierno y venció. Esa noche, los tambores del desierto resonaron en la entrada del pueblo. La gente observó en silencio cómo la caravana real abandonaba Dazville. Amina cabalgaba con honor, ahora limpia, vestida de blanco, como la realeza que era. Samir cabalgaba a su lado con una sonrisa contenida pero orgullosa. Maconnen, al frente, miró al cielo estrellado y cerró los ojos. Su hija estaba viva, la justicia hecha, pero aún quedaba mucho por reparar en el mundo. El barco real surcaba un mar tranquilo, cortando las aguas como una flecha certera. Los estandartes etíopes ondeaban al viento, dorados bajo el sol naciente. Pero dentro de la cabina principal, la oscuridad aún reinaba. Amina miraba el espejo, pero no se reconocía. El vestido de lino blanco, bordado con hilos de oro, moldeaba su cuerpo como una armadura de princesa. Su piel estaba limpia, el cabello trenzado con cuentas nobles, pero por dentro nada había cambiado. Tocó sus muñecas, aún sintiendo las cadenas. Cerraba los ojos y oía los gritos de los hombres, el chasquido del cinturón, el aliento, alcohol en su cuello. La libertad había llegado, sí, pero la paz, esa parecía perdida en las arenas del desierto. Maconnen entró en la cabina con cuidado, como si su presencia pudiera romper el frágil silencio. ¿Dormiste?, preguntó con voz baja. Amina solo negó con la cabeza. Él se acercó y se arrodilló frente a ella como cuando era niña. Estás en casa ahora, hija mía. Nadie volverá a tocarte jamás. Ella sonrió levemente, pero sus ojos llorosos decían otra cosa. Regresé, padre, pero dejé pedazos de mí en ese infierno y no sé si algún día los recuperaré. Maconnen tomó sus manos con fuerza. No necesitas hacerlo, porque incluso rota, sigues siendo mi hija. Sigues siendo nuestra princesa. Y el mundo escuchará tu historia, no como tragedia, sino como renacimiento. La llegada al reino estuvo marcada por un silencio respetuoso.
Las multitudes se reunieron en las puertas de Gerar, pero no para celebrar, sino para escuchar, para ver, para entender qué le habían hecho a la hija del león. El pueblo se arrodilló, no por la realeza, sino por el dolor que Amina llevaba en los ojos. Samir acompañaba a la comitiva, siempre a una distancia respetuosa, pero siempre atento. Observaba cómo los guardias del palacio miraban a Amina con admiración contenida, cómo las sirvientas querían abrazarla, pero no sabían si podían. Ella ya no era la misma, era algo entre una diosa y una herida abierta. Esa noche en el salón real, Maconnen reunió a los ancianos, generales y maestros de ceremonias. «Escuchen», dijo, «lo que le pasó a mi hija fue culpa de la ignorancia del mundo, pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nunca se repita. Este reino, desde hoy, tendrá una nueva misión: rescatar a los nuestros, a todos, donde sea que estén, y aquellos que lucran con cadenas y dolor conocerán nuestra furia». Samir se acercó a Amina, que escuchaba todo en silencio. «Te escucharán», le dijo, «pero solo si hablas. Tu voz lleva más que dolor, lleva justicia». «Y si no tengo fuerzas», susurró Amina. «Entonces te presto las mías», respondió él, «y las del pueblo, y las de tu padre. Ya no estás sola». Días después, Amina comenzó a escribir, primero en cuadernos, escondidos, luego en libros abiertos. Relató cada detalle, cada abuso, cada dolor, pero también cada mirada de esperanza, cada gesto de resistencia. El pueblo leyó, las mujeres lloraron, los hombres callaron y los jóvenes se rebelaron. En las plazas hablaban de Amina como símbolo. En los mercados cantaban sobre ella en versos. En las fronteras, los soldados alzaban banderas con su nombre, pero en la oscuridad, al otro lado del mar, alguien leía esas palabras con desprecio. Un hombre de cabello canoso, ojos fríos como acero, dejó caer el periódico al suelo. «La hija del rey se convirtió en mártir», gruñó. «Esto es malo para los negocios». Miró un mapa. Había marcado un nuevo objetivo. «Silenciaremos a esa princesa antes de que ella silencie nuestro imperio». Era el comienzo de una nueva guerra. Una guerra en la que el pasado intentaría callar al futuro. Pero Amina, ahora, tenía un ejército invisible a su lado, de mujeres, de niños, de libertos, y de un padre que ya había vencido a la muerte para traerla de vuelta. La noche cayó sobre Gerar como un manto pesado, sofocando los sonidos y escondiendo secretos. Pero dentro de las paredes del palacio, Amina no podía dormir. El peso de la libertad recién conquistada se mezclaba con la urgencia de la justicia que ardía en sus venas. Sabía que su lucha no terminaba allí. Al contrario, apenas comenzaba. Samir, ahora su mano derecha y confidente, entró silenciosamente en su cámara, trayendo un mapa del viejo oeste extendido sobre una mesa de madera gastada. Puntos rojos marcaban pequeños pueblos, ranchos, haciendas, los lugares donde mujeres negras y niños eran vendidos como mercancía, donde el acero frío de las cadenas aún mordía los pulsos de la esperanza. «Aquí es donde te tuvieron prisionera», dijo, señalando una mancha polvorienta en el mapa llamada Dustville, «y donde muchas otras aún están». Amina cerró los ojos, con los recuerdos mezclándose con dolores físicos y emocionales. Tocó el mapa, como si pudiera extender la mano y liberar a esas almas atrapadas en la oscuridad. «Tenemos que ir», dijo con voz firme. «Y debemos ser rápidas, no podemos permitir que este ciclo continúe». Al amanecer la caravana partió en silencio. Maconnen, aunque exhausto por la última batalla, insistió en acompañar a su hija. Junto a un pequeño ejército de guerreros entrenados y soldados leales, la misión era clara:
liberar a las mujeres y niños atrapados en las garras de pistoleros y traficantes de esclavos del viejo oeste. Los pueblos eran como heridas, cubiertas en la tierra seca, sus calles polvorientas, escondiendo horrores que nadie quería ver. Amina caminaba por esos callejones angostos, con los ojos atentos a cada mirada, cada suspiro, cada lágrima que se escapaba. En Dashville, el recuerdo de los días oscuros aún flotaba. Vio la mirada dura de antiguos matones, ahora desconfiados e inquietos. Los habitantes, avergonzados, desviaban la vista, y en el silencio de una noche fría, Amina comenzó a reunir a las mujeres que aún resistían, dispersas en rincones oscuros y olvidados. «No están solas», dijo con su voz firme cortando el silencio de una sala improvisada. «Soy Amina, hija del rey Maconnen, y he venido a liberarlas». Las mujeres la miraron, algunas desconfiadas, otras vacilantes, muchas sin esperanza, pero poco a poco el fuego comenzó a encenderse en sus ojos. Mientras tanto, la noticia de la llegada del Rey Negro y su hija incendiaria se extendía. En los saloons, las mesas se llenaban de charlas nerviosas. En las sombras, los pistoleros planeaban respuestas crueles. El hombre canoso, que observaba todo desde lejos, ordenaba arrestos, amenazas y asesinatos silenciosos. Amina sentía el peso de la amenaza, pero no flaqueaba. Cada mujer liberada era una victoria. Cada grito de libertad resonaba como un trueno en el desierto. Una noche, al acampar cerca de un viejo rancho, Amina fue sorprendida por un ataque. Flechas cortaron el aire, el sonido de las armas retumbó en el valle. La caravana casi fue destruida, pero la valentía y la estrategia de Maconnen salvaron el día. En medio de la lucha, Amina enfrentó a un pistolero que apuntaba a una niña pequeña. Con rapidez lo agarró del brazo, lo torció con fuerza y lo derribó. «¡Nunca más!», gritó con la voz quebrada por la rabia y el amor. «¡Nunca más tocarán a inocentes!». Los días pasaron y la revolución crecía en silencio, pero con fuerza. Las mujeres que antes estaban cautivas formaron una red, esparciendo esperanza y resistencia por cada rincón del viejo oeste. El ejército real las respaldaba, pero la mayor arma era la valentía de esas voces silenciadas que ahora gritaban «¡Libertad!». Amina sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. Enfrentar la red de corrupción y crueldad que mantenía viva esa esclavitud, que iba más allá de pistoleros y llegaba a hombres poderosos que movían los hilos desde las sombras. Pero estaba lista, porque no era solo una princesa perdida en un mundo cruel. Era la hija del rey que cruzó el mundo por ella. Era la voz de miles, y esa voz nadie podría callarla. La revolución silenciosa de Amina ganaba fuerza, pero también atraía miradas oscuras. No todos en el ejército de Maconnen compartían la misma fe en la hija del rey. Entre los guerreros y generales comenzaron a correr rumores, dudas, desconfianzas, envidias. Amina aprendió que el mayor enemigo no siempre está afuera. Una mañana gris, mientras la caravana cruzaba un desfiladero estrecho y traicionero, Samir recibió un mensaje urgente de un mensajero que llegó a toda prisa. Su corazón se aceleró al leer las palabras que denunciaban un complot. Uno de los generales de confianza de Maconnen, Hadid, planeaba un golpe para tomar el control de la misión y entregar a Amina a los enemigos. Maconnen no podía creerlo. Hadid, un hombre al que había criado como hermano, ahora era la serpiente en el jardín. El peso de la traición era abrumador, y la duda corroía lo que parecía inquebrantable. Reunidos en una cueva oscura, bajo la luz titilante de las antorchas, Amina enfrentó la mirada fría de Hadid, quien no intentó negarlo. «El rey está cansado», dijo con voz baja y venenosa. «La lucha es demasiado peligrosa. Tú eres
una niña que quiere ser reina de un mundo que no conoce. Ella no retrocedió. Eres un traidor, no solo a mi padre, sino a todo lo que este reino representa. Hadid rió, cruel. Y tú, princesa, eres una amenaza para el orden que sostiene este imperio. No soy yo quien debe temer, sino tú. La tensión estalló como una tormenta. Los soldados se dividieron, algunos apoyando a Hadid, otros manteniéndose fieles a Maconnen y Amina. La caravana quedó atrapada en dudas internas, con la unidad al borde del colapso. Esa noche, Amina apenas durmió. Cada decisión cargaba el peso de miles de vidas. Sabía que debía actuar rápido para desmantelar la conspiración y restaurar la confianza. Con la ayuda de Samir, investigó en secreto los movimientos de Hadid. Descubrió que mantenía contacto con el hombre canoso, el verdadero cerebro detrás de la esclavitud en el viejo oeste, quien ofrecía dinero, armas y promesas de poder. No era solo una traición personal, era una guerra dentro de la guerra. En la madrugada siguiente, durante una emboscada preparada para capturar a Amina, Hadid intentó ejecutar el golpe, pero la princesa estaba lista. Con un grito que cortó el silencio del desfiladeiro, lideró un ataque feroz contra los traidores. La lucha fue sangrienta y el suelo se empapó de polvo y sangre. Entre gritos y disparos, Hadid fue capturado, pero no antes de revelar que el hombre canoso enviaba refuerzos, mercenarios crueles que pronto invadirían la región. Maconnen, al ver el rostro decidido de su hija en medio del caos, supo que esa batalla no era solo por salvar el reino, sino por salvar lo que quedaba de humanidad en un mundo brutal. Con el traidor desenmascarado, Amina reunió a los que aún creían en su sueño. «No podemos seguir luchando solo con armas», dijo, mirando los ojos cansados de sus aliados. «Necesitamos unir al pueblo, que cada pueblo, cada hacienda, cada esquina del viejo oeste sepa que la libertad es posible». El mensaje fue claro: la revolución se convertiría en una llama que nadie podría apagar. Pero mientras se trazaban planes, el horizonte se oscureció con la llegada de los mercenarios. La verdadera prueba apenas comenzaba. Amina, hija del rey, estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Y esta vez, la batalla no sería solo por su libertad, sino por el alma de un continente. El sol se apagaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, como sangre derramada por la tierra que había visto tantas batallas silenciosas. El viejo oeste se preparaba para su última y definitiva guerra, una lucha no solo por territorios o poder, sino por el alma, la libertad, el derecho a existir sin cadenas. La caravana real, ahora reducida, se rodeaba de aliados y civiles, dispuestos a luchar junto a Amina y Maconnen. El pueblo que antes temía, ahora encendía fogatas de resistencia en las plazas, cantaba himnos de esperanza entre casas de madera y vestía el manto invisible del coraje. Era una fuerza impulsada por el sueño de la princesa negra que se atrevió a desafiar al destino. En las llanuras secas, los mercenarios del hombre canoso avanzaban sin piedad, levantando nubes de polvo con sus caballos y con armas reluciendo bajo el crepúsculo. Entre ellos, ojos fríos como acero y corazones endurecidos por la codicia. Maconnen observaba desde su caballo, hombro con Amina, quien llevaba una armadura improvisada de cuero y metal, y una valentía que trascendía el cuerpo. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de la furia de quien no podía perder más. «Hoy no luchamos solo por nosotros», dijo, con la voz firme resonando entre los guerreros. «Luchamos por todos los olvidados, por todas las cadenas que rompimos, por todas las vidas que podemos salvar». El choque fue brutal. El sonido de disparos, gritos y galopes se mezclaba con el olor a pólvora y sangre. La tierra temblaba bajo los pies de hombres y mujeres que se negaban a arrodillarse.
Amina se lanzó al frente, liderando el ataque como una tormenta imparable. Con la espada en la mano, cortaba el silencio y las cadenas del miedo. Cada golpe era una promesa, cada grito un eco de libertad. En medio de la batalla, vio a Samir herido, pero aún luchando. El corazón se le apretó, pero no había tiempo para debilidades. Lo levantó, animándolo a seguir. Makonnen, a su lado, enfrentaba a Hadid, que había escapado de su prisión y ahora luchaba desesperado por salvarse. El combate entre ambos era el choque entre el pasado y el futuro, entre la traición y la redención. Cuando la noche cayó, la caravana estaba rodeada, pero el fuego en los corazones de los luchadores aún ardía. Amina, exhausta y herida, sabía que no podían resistir para siempre. Entonces, lo inesperado ocurrió. Los prisioneros liberados de los pueblos cercanos, hombres, mujeres, niños, aparecieron en las colinas con armas improvisadas, rostros marcados por el dolor, pero iluminados por la esperanza. Habían escuchado la voz de la princesa y ahora venían a luchar. La batalla final se convirtió en un grito colectivo, una tormenta humana que aplastó a las fuerzas del hombre canoso. La victoria fue sangrienta, costosa, pero inevitable. Días después, Harar recibió a sus héroes. La princesa negra regresó no como víctima, sino como una leyenda viva. Las cicatrices en su cuerpo eran profundas, pero nada comparado con la fuerza que irradiaba. Makonnen la abrazó con lágrimas corriendo por sus ojos cansados. No solo te salvaste a ti misma, sino a todo un pueblo. Tu lucha es nuestro legado. Amina miró al horizonte, donde el sol nacía con una nueva promesa. La libertad. Es un camino largo, padre, y lo recorreré paso a paso hasta que nadie más quede atrás. Y así, en las tierras secas del viejo oeste, la hija del Rey Negro se convirtió en un símbolo eterno de resistencia, valentía y justicia. La historia de Amina, la princesa olvidada, resonaría por generaciones, mostrando que incluso en las noches más oscuras, la luz de la libertad siempre encuentra la forma de brillar.